Buenas noches, vamos a empezar la clase. La vez anterior estuvimos hablando algo sobre la materia que se dilucida a través del juicio ordinario y empezamos a platicar algo sobre el trámite del juicio ordinario también. No sé si tienen alguna duda antes de que continuemos. Sí. Las excepciones mixtas Ajá. dentro del proceso. Ajá. Eso quiere decir de que las otras contempladas en puede ser que usted mencionó prescripción, caducidad, transacción de cosa juzgada, Ajá. como excepciones mixtas. Así es. Y las demás son subsanables dentro del proceso. No. ¿Cuál es el procedimiento que se utiliza? No, a lo que íbamos, precisamente de donde salió la enumeración de estas excepciones, es de esto. Decíamos que si las excepciones son declaradas con lugar, las excepciones previas son declaradas con lugar, se produce siempre o casi siempre la finalización del expediente. Es decir, que dentro del mismo expediente no se puede subsanar esa circunstancia que dio lugar a que la excepción se declarara con lugar. Una excepción de cosa juzgada, por ejemplo, se declara con lugar, tengo que arreglar mi demanda, pero en mi computadora la vuelvo a imprimir, la vuelvo a presentar, le asignan otra vez un nuevo número de expediente, le asignan un tribunal y entonces empezará de cero el expediente, como si nunca hubiera presentado la demanda en virtud de la cual se declaró con lugar la excepción. Y lo mismo con todas las demás, salvo, dice aquí, en el caso de la excepción previa de incompetencia y la excepción previa de arraigo. Si es una excepción previa de incompetencia, esas mismas actuaciones se trasladan al juez competente para que siga conociendo ese expediente. Y si es la excepción previa de arraigo, únicamente la excepción procede cuando el demandante es extranjero o transeúnte, y entonces en ese caso únicamente se le fija una garantía que debe prestar para que el proceso pueda continuar. Fuera de eso, todas producen la finalización del expediente. Pero a lo que íbamos con esa distinción entre la finalización del expediente y la finalización del proceso es que la Corte Suprema de Justicia ha dicho que no terminan el juicio las excepciones si el defecto se puede subsanar y presentar otra vez la demanda, como en el mismo ejemplo ese de la cosa juzgada que hablábamos hace un momento. Ahora, estas cuatro excepciones que la doctrina conoce como mixtas, la caducidad, la prescripción, la cosa juzgada y la transacción, producen también la finalización del expediente, pero además producen la finalización del proceso, porque el defecto o la circunstancia que dio lugar a que se declarara con lugar de excepción no se puede subsanar. Si, por ejemplo, la de caducidad se produce cuando yo tenía un plazo para presentar mi demanda y transcurre ese plazo. Entonces, digamos, yo tenía un año para presentar esta demanda, la presenté en agosto del año pasado, pero el plazo se había vencido desde junio. Y entonces luego de los trámites correspondientes declaran con lugar una excepción previa de caducidad. Si para agosto ya estaba vencido el plazo, mucho más vencido va a estar si la vuelvo a presentar ahorita en febrero del año siguiente. Entonces ya no hay manera de regresar a cuando todavía estaba vivo ese plazo. Lo mismo con la prescripción, lo mismo con la cosa juzgada. Si hay una sentencia firme de juez, pues siempre va a existir una sentencia firme de juez, ya no puede existir. Que de todos modos las excepciones estas las vamos a ver despacio, pero más o menos la idea. Quería decirte que la resolución que dicta el juez, el laudo que dicta el juez acerca de este tipo de excepciones, adquieren firmeza. Todos adquieren firmeza, es que el que una resolución esté firme significa que ya no se puede plantear algún medio de impugnación en su contra. Entonces, una vez, precisamente estos efectos se producen cuando la resolución está firme. Porque si, por ejemplo, el juez declara con lugar la excepción previa y todavía estamos pendientes de la interposición del recurso de apelación, esto no se ha, si la resolución fuera apelada, este efecto no se ha producido. Entonces, cuando haya un recurso de apelación y en segunda instancia el tribunal confirme, entonces tendremos una resolución firme y entonces se producirá este efecto. ¿Ven? Sí. Una medida precautoria en la excepción de arraigo. Mire, pues, lo que pasa es que ahí estamos hablando de dos cosas distintas. Las medidas precautorias sirven para que el demandante busque cómo asegurar las resultas del proceso para el caso de que su demanda sea declarada con lugar. Entonces, digamos,
yo la demando a usted y quiero que me pague una cantidad de dinero. Tengo que buscar que el embargo para garantizar que cuando lleguemos a una sentencia, si la sentencia es favorable para mí, va a haber dinero ahí con el cual al poder hacer ese pago. Esas son las medidas precautorias. Ahora, la excepción previa de arraigo en lo que consiste es, el mismo ejemplo, yo la demando a usted, pero resulta que yo soy extranjero. Entonces, si yo soy guatemalteco y la demando a usted, pues eventualmente si declaran sin lugar mi demanda, usted me puede reclamar daños y perjuicios o me puede reclamar las costas del proceso, y como yo soy guatemalteco y vivo en Guatemala, pues es muy fácil que me localice, me notifique, etcétera. Ahora, si soy extranjero, el tema se complica. Y entonces, buenas noches, atendiendo a esa circunstancia, la ley establece, si el demandante es extranjero, entonces usted, que es la demandada, puede interponer bajo el nombre de excepción previa de arraigo esta solicitud de que yo, que soy el demandante, aquí funciona al revés, yo que soy el demandante, tengo que garantizar los posibles daños y perjuicios que le puedo causar a usted, que es la demandada, si es que mi demanda es declarada sin lugar. Lo más común es como una fianza, se puede también como una hipoteca, etcétera, pero lo más común es como una fianza. Va a una institución afianzadora, compra su póliza de fianza, la presenta en el expediente y entonces ya está la garantía. ¿Qué manda? A una institución afianzadora, sí. ¿Sí? Bueno, entonces habíamos llegado aquí hasta el punto en el que decíamos que si finalmente tenemos una resolución firme en que se declaran sin lugar las excepciones previas, entonces continúa corriendo el emplazamiento. Es decir, teníamos que tener presente aquí lo que decíamos en la clase anterior, en el sentido de que existen varias clases de incidentes. Y existen por lo menos dos clasificaciones de los incidentes. Una de esas los divide entre incidentes que le ponen obstáculo al curso del asunto e incidentes que no le ponen obstáculo al curso del asunto. Y decíamos que este de las excepciones previas es un incidente que sí le pone obstáculo al curso del asunto, de tal manera que mientras no esté dilucidado el tema de las excepciones previas, el proceso principal no puede continuar. Y dentro de todo lo que queda en suspenso en el proceso principal está precisamente el emplazamiento, es decir, no sigue contando ese plazo de 9 días que tenía el demandado para contestar su demanda. A ese respecto, tenemos que el proceso empieza con la demanda, vamos a tener la resolución en donde el juez le da trámite, luego vamos a tener el emplazamiento, que es la notificación de esa demanda y la resolución al demandado, y luego tenemos esos 9 días del emplazamiento que empiezan a contar a partir del día siguiente aquel en que se haga esta notificación. Dice la ley, en los primeros 6 días de ese emplazamiento, el demandado puede interponer sus excepciones previas, cualquiera de todos esos 6 días. Si el demandado interpusiera sus excepciones previas aquí, al 6º día, el último día de los 6 que tenía para el efecto, pues cuando lleguemos a este punto de que le declararon sin lugar sus excepciones previas, por lo tanto va a continuar corriendo el emplazamiento, no hay lugar a dudas, lo que le queda de emplazamiento son 3 días, tiene 3 días todavía para contestar su demanda. Ahora, si la interposición de las excepciones previas se produce cualquier día anterior a ese, digamos el 2º día, ahí existe alguna diferencia de criterios en la práctica respecto a cuál es el plazo que le restaría para contestar su demanda, si son 7 días o siguen siendo los mismos 3 días. Algunos dicen, la etapa de interposición de excepciones previas es una, y para esa etapa existen 6 días, y si el demandado ya interpuso sus excepciones previas, aun cuando esto ocurra al 2º día, en el caso de este ejemplo, ya se consumió esa etapa, digamos, se gastó esa oportunidad y entonces se gastó 6 días de su emplazamiento, de tal manera que igual le quedan únicamente 3 días. Ese, al final de cuentas, es un criterio erróneo, porque la ley establece un plazo de 9 días para contestar la demanda.
No dice tiene un plazo de 6 días para excepciones previas y después de esos 6 días tiene 3. Establece un plazo de 9 y se acabó. Y además la ley del organismo judicial dice que estos incidentes le ponen obstáculo al curso del asunto y por lo tanto el proceso principal no continúa, y si no continúa el proceso principal, pues tampoco puede continuar el cómputo del emplazamiento. Entonces, si yo interpongo las excepciones previas al segundo día, aquí se lleva a cabo todo el trámite de las excepciones previas y cuando finalmente exista una resolución firme que declare sin lugar mis excepciones previas, me quedarán, en el caso del ejemplo, 7 días para contestar la demanda. En el caso del proceso contencioso administrativo, por ejemplo, funciona diferente, porque ahí se establece la ley que si yo interpongo excepciones previas me las declaran sin lugar, luego tengo un plazo específico que creo que es de 5 días para contestar la demanda. Entonces el tema funciona diferente. Aquí, como no tenemos una disposición a esa, lo que tenemos que hacer es seguir la lógica de las cosas. Entonces el criterio correcto en este caso sería que me quedan 7 días y no solo 3. Por supuesto, aquí estamos hablando de tiempo procesal, por llamarlo de alguna forma. De tiempo real, de tiempo calendario, voy a tener en realidad meses y probablemente hasta un año o más, porque en todo lo que se tramitan las excepciones previas y los recursos y etcétera, va a pasar muchísimo tiempo. Entonces la lógica dice, yo no debería dejar pasar todo ese tiempo sin hacer algo con respecto a la contestación de la demanda, de tal manera que para efectos prácticos yo sí debería ya estar preparado con mi contestación de demanda y cuando me notifiquen que mi excepción previa fue declarada sin lugar y que ya el expediente está de vuelta en el juzgado, pues voy y presento mi memorial de contestación de demanda y no debería ponerme en este problema de tener que discutir si son 7 días o son 3 los que me quedan. Pero la forma correcta de computar el plazo es esta, me quedarían en este caso 7 días. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Sí, se podría sancionar. Pues digamos que la forma de saber cuál era la intención es que tanto sustento tenga la excepción. La ley del organismo judicial tiene una norma que normalmente no se aplica en la práctica, o se aplica muy poco. Yo creo que tal vez, exactamente, yo creo que tal vez en una ocasión he visto aplicada esta norma, es el artículo 203, que dice: por la interposición de recursos frívolos o impertinentes que evidentemente tiendan a entorpecer los procedimientos y por la presentación de escritos injuriosos o con evidente malicia será sancionado el abogado, y dice ahí lo de la multa y la separación del proceso, etcétera, la posibilidad de una sanción. Pero la norma habla de supuestos muy específicos, habla de recursos frívolos o impertinentes y escritos injuriosos o con evidente malicia. El caso de las excepciones previas no encuadraría en ninguno de esos, y sobre todo como la interposición de excepciones previas sería una de las primeras cosas que ocurriría en el proceso, volviendo a lo de la intención que usted decía, pues sí es muy difícil calificar que exista una mala intención aquí si es el único escrito que yo he presentado. Cuando el proceso haya transcurrido y yo en el transcurso del proceso haya presentado 10 nulidades y todas hayan sido frívolas, pues entonces podremos ver que hay una mala intención. En el caso de las excepciones previas, yo lo vería pues más un tema de... Por supuesto que sí, en el fondo yo como abogado y estoy redactando la excepción previa, sé en mi interior si estoy convencido de su procedencia o en realidad lo estoy haciendo con la mala intención de retardar el proceso. Pero yo lo vería más como un tema de un adecuado análisis del expediente que yo debería hacer para que si voy a presentar una excepción previa, la excepción previa efectivamente tenga un fundamento. ¿Qué manda? En cuanto a las excepciones, ¿hay algún límite de cuántas se pueden plantear en un momento determinado? Porque todas las que usted quiera. ¿Puedo plantear quiero las 10? Sí, en realidad son 15, pero sí, podría plantear todas si fueran procedentes. O sea, es muy poco probable que lleguemos a estar en un supuesto en el que sean procedentes todas, pero sí es más o menos frecuente ver 3, 4 o 5 excepciones previas en un solo memorial. O sea, mientras exista un fundamento, se plantea todas las que es. De hecho, es lo que tiene que hacer. O sea, si el producto de su análisis
es que en este caso proceden 5 excepciones previas, usted debe interponer las 5. Estaría ejerciendo mal su función como abogada si dijera, por ejemplo, yo considero que proceden estas 5, pero por el momento voy a interponer solo una, voy a interponer 2 y luego veremos qué pasa. Entonces debería interponerlas todas. Luego, ya pensando en otras actitudes procesales, tenemos el allanamiento. El allanamiento no lo define el Código Procesal Civil y Mercantil, y en realidad tiene muy poca regulación al respecto. Solo dice qué pasa en cuanto a qué es lo que viene después en el proceso cuando hay un allanamiento. Dice el artículo 115, si el demandado se allanara la demanda, el juez previa ratificación fallará sin más trámite. Aquí, incluso en algunos libros van a ver ustedes, o en la práctica se ve mucho, que se manejan algunos conceptos erróneos con respecto al allanamiento. Entonces ven ustedes cosas, por ejemplo, a varios grupos les hice la anotación en su trabajo, que dicen cosas como que el allanamiento implica una aceptación de las pretensiones de la otra parte, o algunos otros que implica una aceptación de los hechos, o que es una aceptación de las pretensiones pero no de los hechos, o de los hechos pero no de las pretensiones, o de lo que ustedes quieran. El allanamiento no es aceptación de nada. Salud. En algunas otras legislaciones, en algunas otras legislaciones tal vez era aceptación de algo, y pues erróneamente se han traído esas ideas a nuestra legislación, y en nuestra legislación el allanamiento no es aceptación de nada. El allanamiento, pues como su mismo nombre lo dice, se trata de allanar el camino, de no poner obstáculos al camino. Y entonces implícitamente lo que yo estoy haciendo cuando me allano la demanda es decirle al juez, señor juez, yo no tengo interés en discutir el asunto. Por supuesto es implícitamente, no se lo digo expresamente en el memorial, pero esa es la idea que está detrás. No que acepto la demanda, o que acepto las pretensiones, o que acepto los hechos, o que acepto nada. Simplemente no tengo intención de discutir el tema. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo no estoy formulando alguna oposición, no hay hechos controvertidos. Si no hay hechos controvertidos, no hay necesidad de prueba. Si no se diligenció prueba, no hay necesidad de vista, y por eso dice la ley que el juez fallará sin más trámite. Pero vean la redacción de la norma, a pesar de que es chiquitito el texto, dice fallará. ¿Qué quiere decir fallará? Vemos el diccionario de la Real Academia Española, y fallar, dice, es decidir un asunto. Es decir, el juez todavía tiene que dictar su sentencia, en la cual puede declarar con lugar o sin lugar la demanda, como si hubiera existido una verdadera litis en el asunto. El juez puede perfectamente declarar sin lugar esa demanda. Yo no estoy aceptando nada. Entonces el juez, si era una demanda totalmente infundada, aun cuando yo me allane, pues la tiene que declarar sin lugar. Entonces en eso es en lo único que consiste el allanamiento, simplemente una renuncia a la contienda. Yo no quiero discutir el asunto, y entonces, señor juez, usted resuelva lo que conforme a derecho corresponda en este caso. ¿Sí? Ya tengo dos preguntas. Primero, ¿a qué se refiere pues, el allanamiento pasivo o parcial? Creo que es un término que se utiliza. Pasivo nunca lo he escuchado. Parcial, básicamente la idea sería que yo me voy a oponer solo a algunas cosas y a otras no. Que en realidad, a mi juicio, aun cuando sí lo he visto empleado, creo que es erróneo el concepto. Creo que en realidad no podríamos pensar en un allanamiento parcial, porque la ley dice, si hay un allanamiento previa ratificación, el juez debe fallar sin más trámite. Y si yo digo, pues aquí el señor me está demandando, y de las 4 pretensiones que está formulando en mi contra, yo no tengo problema con 2, pero sí me voy a oponer a estas 2, y entonces voy a contradecir los hechos en que las funda, y aquí está mi fundamento de derecho y mis peticiones, y voy a plantear excepción. Entonces se desvirtúa el tema del allanamiento, porque el juez ahí no puede fallar. Entonces simplemente lo correcto, lo técnico en ese caso, sería plantear una contestación de demanda en sentido negativo, y si quiero excepciones perentorias, y si quiero contrademanda, pero una contestación de demanda en sentido negativo. Y en mi contestación de demanda en sentido negativo yo puedo decir, pues sí, efectivamente, por ejemplo, si el tema derivara de un contrato, pues efectivamente celebramos este contrato con el señor, si está contenido en esa escritura, eran esas estipulaciones, pero, y entonces ya el tema que sea de mi oposición.
sea, el hecho de que yo me oponga a la demanda, que conteste la demanda en sentido negativo, no quiere decir que tengo que contradecir todos los hechos en que se funda la demanda. Lo técnico en ese caso sería una contestación y no un allanamiento parcial, entre comillas, que no lo contempla la legislación y, como le digo, nos saca del concepto de lo que es un allanamiento. Y otra pregunta, en el artículo 118 menciona la contestación de la demanda. Mi pregunta es, ¿se puede contestar la demanda o se puede contestar la demanda en sentido positivo? O sea, aceptar los hechos para poder plantear una reclamación. Digamos, la ley no establece que necesariamente la contestación de la demanda tenga que ser en sentido negativo. Puede ser en sentido afirmativo. No tiene mucho sentido, sobre todo si a mí no me interesa discutir el tema, pues es mucho más práctico porque me allana la demanda, porque el allanamiento sí está contemplado en la legislación. Y nuevamente dice la ley, si usted se allana, el juez tiene que fallar. Si usted contesta la demanda en sentido afirmativo, que como le digo no es prohibido y teóricamente sí se podría hacer, la ley no establece alguna consecuencia. Entonces, como que no nos resulta de utilidad contestar la demanda en sentido afirmativo. Si no me quiero oponer, me allano. Pero entonces, mi pregunta es, ¿se puede plantear una demanda en sentido positivo y reconvenir? Porque, digamos... Usted insistiendo en el tema, si no quiere discutir lo relativo a la demanda, se puede allanar. Y si usted quiere, puede reconvenir al actor. Aunque, pues un caso que me imagino que si nos ponemos a pensar en el tema un poco más despacio, tal vez encontraremos algún ejemplo, pero por lo menos así de pronto no se me ocurre algún supuesto en el que usted pudiera contrademandar si no está dispuesto a discutir el planteamiento original que se hace en la demanda. ¿Quién más? Usted. Es decir, que, bueno, yo creo que entonces entendí mal todos estos años que era el allanamiento, pero entonces si yo me allanare a la demanda y fallan a favor del demandante, yo podría apelar esa sentencia. Sí. Es que yo siempre había entendido como que era que yo aceptaba las pretensiones del demandante, entonces que al final el juez tendría que fallar a favor de él. No, simplemente es una manifestación al juez de que yo no tengo interés en discutir el asunto, no es nada más que eso. Entonces, si quiere, como le digo, la definición de fallar es decidir el asunto, pero busquémosla exactamente en el diccionario de la Real Academia Española. Dice fallar, decidir o determinar un litigio, proceso o concurso. Decidir, formar juicio resolutorio sobre algo dudoso o contestable. Entonces el juez perfectamente puede fallar, puede decidir en uno u otro sentido. Y le pongo un ejemplo. Usted plantea una demanda de divorcio, juicio ordinario, y plantea la demanda de divorcio sin invocar alguno de los supuestos que establece el artículo 155 del Código Civil, que son las causales de divorcio. Plantea la demanda de divorcio porque a la señora le cae mal su suegro, y eso es expresamente para que veamos algo medio burdo, pero para hacer evidente el caso. Entonces plantea la demanda de divorcio porque a la señora le cae mal su suegro, y esa es su causal de divorcio que está invocando. Aunque el demandado se allane, el juez no puede fallar declarando con lugar esa demanda porque simplemente carece de sustento. Siendo el divorcio es un poco más evidente el tema. Busquemos algún otro supuesto. Usted plantea una demanda de desocupación por atraso en el pago de las rentas. Y en su demanda dice, este señor es mi arrendatario, tendría que pagar las rentas en los primeros 5 días del mes, no ha pagado la renta del mes de febrero, ya pasaron los 5 primeros días del mes de febrero, por lo tanto demanda. La ley dice que es causal para pedir la desocupación si se adeudan 2 meses de renta vencidos. Aquí no hay ni siquiera un mes de renta vencido. Si se presenta la demanda en esas circunstancias, aunque el demandado se allane, esa demanda hay que declararla sin lugar.
¿Quién de este lado? ¿No? ¿Estamos ahí? Entonces, en el caso del allanamiento, dice la ley, sentencia, el juez fallará sin más trámite. Luego dice contestación de la demanda. Aquí, entre comillas, le ponemos a secas, por supuesto que eso no se escribe en el memorial, pero es para diferenciarla de otras actitudes, posibles actitudes procesales en las cuales, además de contestar la demanda, hago otra cosa como interponer excepciones perentorias o reconvenir. Entonces, esto que sería la contestación de demanda en sentido negativo es una de las posibles actitudes procesales, y al respecto ya lo mencionaban por ahí. Lo que tenemos es el artículo 118 del Código, que nada más hace una referencia a los requisitos. La contestación de la demanda deberá llenar los mismos requisitos del escrito de la demanda, del escrito de demanda. Si hubiera de acompañarse documento, será aplicable lo dispuesto en los artículos 107 y 108, y nada más. Entonces, la contestación de la demanda en sentido negativo es precisamente la oposición a la demanda. Cuando yo formulo algún tipo de contradicción a el planteamiento que está haciendo el actor en su demanda, y pues planteamos una simple contestación de la demanda en sentido negativo cuando yo lo único que hago es oponerme a ese planteamiento del actor y no estoy introduciendo nuevos elementos a la contienda. Si introduzco nuevos elementos a la contienda, pues podrá ser una contestación de demanda con excepciones perentorias o con reconvención o con las dos cosas. Pero cuando yo simplemente me opongo a la demanda, entonces hablamos de una contestación de la demanda en sentido negativo. La otra posibilidad es que esa contestación de la demanda sea con excepciones perentorias. Y sigue diciendo el artículo 118 que al contestar la demanda debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviere contra la pretensión del actor. Las nacidas después de la contestación de la demanda se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. Entonces, pues ya vemos aquí que el Código recoge dos tipos de excepciones. Por una parte, las excepciones previas, que en el caso del juicio ordinario son todas esas que se pueden interponer en los primeros 6 días del emplazamiento. Y por el otro lado, las excepciones perentorias. El Código, en cuanto a las excepciones previas, hace una media combinación por ahí. En la doctrina, en principio, se conocen las excepciones dilatorias y las excepciones perentorias. Y así, por ejemplo, si ustedes ven el Código de Trabajo, así separa las excepciones, no contempla excepciones previas, sino contempla excepciones dilatorias. Entonces, en la doctrina se conocen excepciones dilatorias y excepciones perentorias. Las excepciones dilatorias son las que, pues según la doctrina, yo nunca he estado muy de acuerdo con esa idea, pero según la doctrina buscan depurar el proceso. Entonces, en realidad, lo que estamos haciendo con una excepción dilatoria es expresarle al juez la existencia de alguna circunstancia en virtud de la cual la relación procesal no se puede configurar de una forma adecuada. Y en muchos casos, esa excepción dilatoria estará basada en el incumplimiento de algún presupuesto procesal. Las excepciones perentorias son las que atacan el fondo del asunto. Entonces, en el Código Procesal Civil y Mercantil, lo que se hizo fue contemplar como excepciones previas esas que de conformidad con la doctrina son dilatorias, esas que atacan aspectos relativos a la constitución de la relación procesal, y además agregarle otras 4 que por su naturaleza serían en realidad excepciones perentorias porque atacan el fondo del asunto, que son aquellas mismas que hemos platicado: la caducidad, la prescripción, la cosa juzgada y la caducidad, prescripción, cosa juzgada y la transacción. Entonces, incluso nuevamente comparándolo con el proceso laboral, ustedes ven en el proceso laboral la prescripción se interpone como excepción perentoria, no como excepción dilatoria. Entonces, en el Código le sumaron esas 4 excepciones a lo que en doctrina serían las excepciones previas, y todo ese bolsón a lo que en doctrina serían las excepciones dilatorias, y todo ese bolsón es lo que se denomina como excepciones previas. Por eso les decía que en doctrina esta definición o esta terminología no la recoge el Código, pero en doctrina esas 4 excepciones son lo que se considera como excepciones mixtas. Se interponen como previas, pero tienen efectos de perentorias.
Entonces las perentorias, decíamos, son las que atacan el fondo del asunto. Y estas, dice el código, se interponen con la contestación de la demanda, quiere decir en el mismo memorial. Yo no puedo tener un memorial aislado de excepciones perentorias, tiene que ser con la contestación de la demanda, salvo que se diera este supuesto que establece al final el artículo 118. Las nacidas después de la contestación de la demanda en cualquier instancia serán resueltas en sentencia. Fuera de eso, si yo quiero interponer excepciones perentorias es en el memorial de contestación de la demanda. Entonces, cuando yo le indique al juez el objeto de mi comparecencia en esos casos, diré que comparezco a contestar la demanda en sentido negativo y interponer las excepciones perentorias de A, B y C. Un ejemplo típico de una, tal vez el ejemplo más típico de una excepción perentoria es la de pago. Entonces, aquí, pues en realidad la obligación sí existía, la relación contractual o la relación del género que haya sido entre las partes sí se dio, pero la obligación ya está cumplida y por lo tanto ya no me pueden obligar a que la cumpla nuevamente. Los que estén usando teléfonos, si no es para tomar alguna fotografía o algo de la pantalla, lo apagan por favor. Entonces, me perdí. Pero es que no me gusta que usen el teléfono, la excepción perentoria de pago, perdón. Entonces les decía que es el típico ejemplo de una excepción perentoria, está atacando el fondo del asunto. La relación procesal pudo haber existido, la obligación pudo haber existido, pero como ya se cumplió, no me pueden obligar a que la cumpla nuevamente. Entonces ahí ya estoy introduciendo un nuevo elemento a la contienda. Es diferente decir, yo nunca contraté con este señor, que sería una contestación de la demanda en sentido negativo, a decir, sí contraté, sí contraje esa obligación, pero ya cumplí, que sería el tema de la excepción perentoria de pago en el caso de este ejemplo. Luego la posibilidad de una reconvención, que en doctrina también se conoce como contrademanda. La reconvención en lo que consiste es en una demanda que dentro del mismo proceso el que originalmente era demandado plantea en contra del que originalmente era demandante. Para que sea considerada contrademanda, la característica, la esencia es que sea dentro del mismo proceso. Porque digamos, si yo soy demandado si Juan me demanda, luego yo puedo demandar a Juan en un proceso independiente y eso no es una reconvención, no es una contrademanda, simplemente es otra demanda entre los mismos sujetos, solo que ocupan posiciones inversas en la relación procesal. Para que sea una reconvención tiene que ser dentro del mismo proceso. Dentro del mismo proceso, el que originalmente era demandado plantea una demanda en contra del que originalmente era demandante. Y entonces la ley aquí dice que esto solo puede hacerse al contestar la demanda. Solamente al contestarse la demanda podrá proponerse la reconvención. Y esto nuevamente entonces funciona como las excepciones perentorias. En el mismo memorial de contestación de demanda yo diré, comparezco a contestar la demanda en sentido negativo y a reconvenir y etc. Siempre hay que recordar que la reconvención es una demanda. Siendo una demanda, la parte esta del objeto de la comparecencia es como en una demanda. No funciona, entonces no está bien si yo simplemente digo comparezco a contestar la demanda en sentido negativo y a plantear reconvención, o a contestar la demanda en sentido negativo y a reconvenir al actor. Ahí no está bien, porque hace falta todos aquellos elementos que dijimos que van en la demanda. Comparezco a contestar la demanda en sentido negativo y a plantear como reconvención demanda en juicio ordinario de daños y perjuicios en contra del señor fulano de tal, de quien ignoro el lugar de su residencia. Tiene que tener todos esos mismos elementos. Y el lugar donde puede ser notificado, no porque se ya lo señaló en su demanda, pero en todo lo demás tendría esa estructura. Y entonces sigue diciendo el artículo, siempre que se llenen los requisitos siguientes: que la pretensión que se ejercite tenga conexión por razón del objeto o del título con la demanda. Esto del objeto o del título, nuevamente hacemos referencia a aquello que ya hemos platicado varias veces, los elementos de la acción, sujetos, objeto y causa. El objeto es la pretensión. La causa doctrinariamente se conoce también como título, y a eso es a lo que está haciendo referencia aquí la norma cuando dice que tenga conexión por razón del objeto o del título. Obviamente no hablamos de un título ejecutivo, eso sería para procesos de ejecución, y aquí la ley lo que está regulando es el juicio ordinario.
Entonces lo que quiere decir la norma es que de alguna forma debe estar relacionado lo que yo pretendería con esta demanda que quiero plantear como reconvención con la verdadera demanda, con la demanda original, para que pudiera plantearlo como reconvención. Y entonces tendría que estar relacionado ese objeto, no lo mismo obviamente, porque si quisiera lo mismo lo que hago es allanar, pero de alguna forma tendría que estar relacionado, o bien tendría que haber alguna relación entre los hechos que se invocan en ambos casos. No necesariamente es lo mismo, porque si fuera lo mismo, pues daría lugar a que reconociéramos la procedencia de la demanda. Entonces, por eso dice la ley que haya conexión por razón del objeto o del título con la demanda, y no deba seguirse por distintos trámites. Es decir, si independientemente considerada la demanda, la controversia que se va a discutir en la demanda debe tramitarse por la vía del juicio ordinario, e independientemente considerado aquello que yo quiero plantear como reconvención se tendría que tramitar en juicio sumario, no lo puedo plantear como reconvención, no puedo mezclar en el mismo expediente dos trámites distintos. Entonces, si estamos tramitando un juicio ordinario, solo podré plantear una reconvención si mi pretensión también tendría que dilucidarse a través de un juicio ordinario. Luego, la posibilidad de contestación de la demanda con excepciones perentorias y reconvención. Podemos combinar todo en un solo memorial. Si tengo que interponer excepciones perentorias y además tengo que plantear una reconvención, pues lo hago todo en un solo escrito, que es el de contestación de la demanda. Entonces, en la reconvención, como se está contrademandando, hay, por ejemplo, tengo entendido que seguro hay pretensiones, respecto de la contrademanda, pero me queda duda en la contestación de demanda en sentido negativo, si solo se puede oponer a lo que está pretendiendo la otra parte, o en la contestación de la demanda pueden existir pretensiones respecto de lo que ellos están pidiendo. No, si usted tiene algo que reclamar de su contraparte, dependiendo de por dónde vaya su reclamo, tiene o que contrademandar, que sería, si en realidad es una verdadera pretensión, pues tendría que contrademandar, o si quiere que se declare algo que está relacionado a la controversia, pero ya no es exactamente la misma materia de la controversia, como veíamos el ejemplo aquí de la excepción perentoria de pago, o podría ser una excepción perentoria de compensación, por ejemplo, si yo le debo dinero a usted y usted me debe dinero a mí, si usted me demanda, pues yo puedo pedir que se compensen las deudas, etcétera. Si fuera cualquiera de esos supuestos que atacan el fondo del asunto, si usted quiere una declaración al respecto, tiene que interponer su excepción perentoria o su reconvención según sea el caso. Entonces, digamos, si usted me está demandando y yo ya le pagué, no sería técnicamente correcto que yo solo conteste la demanda en sentido negativo y que el fundamento de mi oposición sea que ya pagué, porque ahí estoy introduciendo un nuevo elemento a la contienda y lo tengo que hacer por el canal correspondiente, que es la excepción perentoria. Si es una demanda porque entre usted y yo tuvimos una colisión con nuestros vehículos y usted considera que yo soy el responsable y me demanda a mí y yo considero que el responsable es usted, entonces digo yo, contesto la demanda en sentido negativo porque yo no fui el responsable y además quiero que él me pague porque él fue el responsable. No puedo, tengo que contrademandar. Si quiero que usted me pague, tengo que contrademandar. Y entonces, para cerrar el tema, es importante tener en cuenta que no puede existir un memorial solo de reconvención, tampoco puede existir un memorial solo de excepciones perentorias, salvo el supuesto que decía la ley de cuando nazcan con posterioridad a la contestación de la demanda. Fuera de eso, si quiero interponer excepciones perentorias, o quiero reconvenir, o quiero hacer las dos cosas, necesariamente tengo que hacerlo en el memorial de contestación de la demanda. ¿Sí? Entonces, en este caso, la estructura del memorial sería como separar en títulos, podría ser como hechos de la contestación y después hechos de la reconvención, o hechos de las excepciones, o... Sobre todo el apartado de excepciones previas, el apartado de hechos necesariamente debe ir separado de esa forma, y me crucé ahí con lo de las excepciones previas porque es la misma idea que ocurriría
si yo interpongo dos o más excepciones previas. Si yo interpongo una sola excepción previa, pues no tengo problemas. Tendré el objeto de mi comparecencia, comparezco a interponer la excepción previa de caducidad, por ejemplo. Mi apartado de hechos va a ser uno solo porque tengo una sola excepción previa y lo mismo de ahí en adelante. Si yo interpongo dos excepciones previas, además de la de caducidad, quiero interponer una de falta de personalidad. Entonces diré, comparezco con el objeto de interponer las excepciones previas de falta de personalidad y de caducidad. Luego, en mi apartado de hechos, si quiero le puedo, que muchos lo acostumbran, otros no, si quiero le puedo poner al inicio un apartado de antecedentes, que con tal fecha fui notificado de la demanda, etcétera. Yo normalmente no lo hago porque para eso está ya la constancia en el proceso. Pero si usted lo quiere hacer, puede incluir su apartado de antecedentes, luego tendrá que tener un apartado de la excepción previa de falta de personalidad, que expone todos sus argumentos, y otro apartado de la excepción previa de caducidad y expone todos sus argumentos. No puede tener un solo apartado de hechos, porque entonces, pues, si está más o menos estructurada la idea, pues se puede entender qué corresponde a cada cosa, pero no es lo técnico. Tendría que separarlo con subtítulos para que esté totalmente claro cuáles son sus argumentos de una excepción y cuáles son los argumentos de la otra. Y ahora sí, terminemos con el ejemplo este de la excepción previa. Luego, con las pruebas, no existe necesidad de separarlo, porque el incidente es uno solo, va a tener un solo periodo de prueba. Y con las peticiones tampoco, porque la tramitación es una sola, las etapas procesales son las mismas, y vamos a llegar a un solo auto. Cuando lleguemos al auto, pues no lo va a separar en el sentido, a las peticiones del auto no lo va a separar en el sentido de tener subtítulos o algo por el estilo, pero va a llevar un orden lógico su petición. Entonces usted dirá que pide que le declaren con lugar las excepciones previas de falta de personalidad y caducidad. Cada excepción tiene su propia consecuencia, entonces luego tendrá una petición aparte que como consecuencia de la excepción previa de falta de personalidad, su consecuencia, otra que como consecuencia de la excepción previa de caducidad, su consecuencia, y luego las costas y se acabó. Ahora sí, perdón, llegando a su pregunta, usted decía, si planteo excepciones perentorias y contesto la demanda. La idea sería básicamente la misma. Usted dirá en el objeto de su comparecencia, comparezco con el objeto de contestar en sentido negativo la demanda e interponer la excepción perentoria de compensación, por ejemplo. Y entonces, nuevamente, si quiere ponerle un apartado de antecedentes que no es necesario, lo puede hacer, y luego tendrá un subtítulo de la contestación de la demanda. ¿Cuáles son sus argumentos de la contestación de la demanda? Otro subtítulo de la excepción previa de la excepción perentoria de, ¿qué dijimos?, de compensación, sus argumentos de la excepción perentoria. Si planteo reconvención, además, otro subtítulo de la reconvención, y así vamos. Y de ahí en adelante, igual que en las excepciones previas, todo lo mismo, un solo apartado de pruebas, un solo apartado de fundamento de derecho, un solo apartado de petición. Nuevamente, al llegar a la petición de fondo, no la va a separar con subtítulos, pero sí tiene que tener su estructura y el adecuado tratamiento de cada uno de los temas que está ahí planteando. Si fuera un juicio oral, pero eso ya lo van a ver el próximo semestre, si fuera un juicio oral y hay reconvención, entonces sí el memorial tiene una estructura distinta, pero ahorita no nos compliquemos con el tema. Sí. Cuando hacemos ese supuesto, el apartado de peticiones, como usted decía, tiene que tener un orden lógico, pero para hacer como que una ejemplificación del tema, se podría plantear como que de primero que se declare sin lugar la demanda presentada por tal persona, que se declare con lugar la contestación de demanda que interpuse, luego que se declare con lugar la excepción perentoria de lo que sea, y luego, si en este caso hay reconvención, tendría que poner, como lo vimos en la clase pasada, en la demanda, en esa estructura de ideas. Pues tendría que llevar un orden lógico, pero el orden lógico no sería el que usted está planteando. Regresemos al inicio. En el objeto de la comparecencia, usted, decíamos hace un momento, no puede presentar un memorial solo de excepciones perentorias, tampoco puede presentar un memorial solo de reconvención. Si va a presentar excepciones perentorias o va a presentar reconvenciones, porque lo está haciendo en un memorial de contestación de la demanda. Entonces, por esa razón, la lógica dice, en la parte del objeto de la comparecencia, lo primero que debería mencionar es la contestación de la demanda. Comparezco con el objeto de contestar la demanda en sentido negativo y lo demás que quiera hacer, interponer excepciones perentorias o reconvenir o las dos cosas.
Ese mismo orden podría o debería seguir al exponer sus argumentos en el apartado de hechos. Cuando llegamos a la petición, si usted interpuso excepciones perentorias, muy probablemente la única razón jurídica que usted tiene para pedir que se declare sin lugar la demanda es precisamente que se va a declarar con lugar la excepción perentoria. En el ejemplo este que les decía yo que sí existió la relación contractual, yo sí contraje la obligación, pero ya cumplí con la obligación y por eso voy a interponer una excepción perentoria de pago. Si no se hubiera producido el pago y por lo tanto yo no estuviera habilitado para interponer la excepción perentoria de pago, esa demanda habría que declararla con lugar. Entonces, por esa razón, cuando llegamos a la petición, yo lo primero que pido con respecto a lo primero que formulo mis peticiones de fondo es con respecto a las excepciones perentorias. Se declare con lugar la excepción perentoria, la consecuencia propia de esa excepción perentoria, y ya luego puedo pedir que se declare sin lugar la demanda. Y si tengo reconvención, eso sería lo último. Primero damos el tratamiento correspondiente a la demanda y luego le damos un tratamiento a la reconvención. Y solo creo que usted mencionó que se declarara con lugar la contestación de la demanda. ¿Sí? Eso nunca se pide. Porque si en la parte en que estamos tratando el tema de la contestación de la demanda, seguimos discutiendo solo el tema de la demanda. Entonces, ¿la demanda la van a declarar con lugar o la van a declarar sin lugar? Yo, si contesto la demanda o en la parte en donde estoy contestando la demanda, no estoy introduciendo nuevos elementos a la contienda. Por lo tanto, con respecto a la contestación de la demanda, yo lo único que pido es que declaren sin lugar la demanda. No pido que declaren con lugar la contestación. Ya las excepciones perentorias, por supuesto que pido que la declaren con lugar, o la reconvención también, pero la contestación de la demanda nunca pido que la declaren con lugar. Excepciones perentorias no hay un listado como en las previas, entonces, exactamente. ¿cómo se llaman, por ejemplo? Con las excepciones perentorias, entre las excepciones perentorias y las excepciones previas, hay varias importantes diferencias. Primero, lo que ya menciona aquí su compañero. En cuanto a las excepciones previas, tengo un listado taxativo de cuáles son las excepciones previas que puedo interponer. Ahí está en el artículo 116 del Código. Y al 117 agrego una más. Y fuera de eso, no me puedo inventar alguna otra excepción previa. Y si quiero interponer alguna excepción previa, lo tengo que hacer con el nombre que le da la ley. Entonces, por ejemplo, si es la incompetencia, la tengo que denominar como excepción previa de incompetencia. No le puedo decir excepción previa de falta de competencia en el juez, por ejemplo. Aunque en el fondo es lo mismo, la ley le da un nombre y tengo que usar ese nombre. Las excepciones perentorias, como usted bien dice, no tengo un listado de las excepciones perentorias, por lo tanto tampoco tengo un nombre. Y eso quiere decir que quedo más o menos en libertad de usar el nombre que parezca más apropiado para el caso. Entonces, ¿cómo determino si procede o no una excepción perentoria? Tiene que ser algo que ataque el fondo del asunto y que introduzca un nuevo elemento a la contienda. Si yo lo único que quiero decir es que lo que usted expresó en su demanda no es cierto, algunos dicen excepción perentoria de falta de veracidad en los hechos aducidos por el actor. Ahí lo que ustedes hacen es contestar la demanda en sentido negativo. En realidad eso no es una excepción perentoria. Tengo que introducir algún nuevo elemento a la contienda para que entendamos que es una excepción perentoria. Y ese nuevo elemento que introduzco a la contienda tiene que atacar el fondo del asunto. Si no ataco el fondo del asunto, tampoco es una excepción perentoria. Entonces, esas serían como las consideraciones de esencia del tema para saber que estamos en presencia de una excepción perentoria. Ya en el supuesto de que estamos en presencia de una excepción perentoria, pues utilizo el nombre que parezca más adecuado a el fondo de lo que estoy planteando, a la esencia del planteamiento que estoy haciendo. Y entonces, pues muchas veces estaré basando esa excepción perentoria en la existencia de alguna institución de derecho sustantivo, como el pago, la compensación, etc. Pues entonces utilizo la terminología que ya esté recogida en el derecho civil, digamos, o en el derecho mercantil.
Si no ese es el caso y es algo más fuera de lo común, digamos, la esencia de esta excepción perentoria, pues simplemente con que sea un nombre que haga relación a la esencia de lo que estoy planteando es suficiente y no voy a tener problemas. Y la otra diferencia importante entre estas dos excepciones, de estos dos tipos de excepciones, las previas y las perentorias, es el trámite. Las excepciones previas, ya veíamos, dice la ley, se tramitan por el procedimiento de los incidentes. Las excepciones perentorias no tienen un trámite. Es más, de las excepciones perentorias ni siquiera le dan audiencia al demandante. Simplemente, si yo presento, que ya lo vamos a ver en un momento, si yo presento un memorial de contestación de demanda en sentido negativo e interposición de excepciones perentorias, lo siguiente que pasa en el proceso es que se abre a prueba. Y pues ya mi única mediana posibilidad de argumentar la tendré en la vista, pero no me dan una audiencia y por lo tanto yo ya no puedo hacer una verdadera expresión de mis argumentos en contra, sobre todo no puedo ofrecer nuevas pruebas con respecto a las excepciones perentorias. Entonces, pues más o menos voy quedando ahí en una posición de desventaja. Y la otra diferencia es cómo se resuelven. Las excepciones previas se resuelven en un auto y las excepciones perentorias se resuelven en la sentencia. ¿Ok? Luego la otra posibilidad es la rebeldía. La rebeldía en lo que consiste es en que transcurre el emplazamiento sin que el demandado conteste la demanda. Y en esas circunstancias, dice la ley que a petición de parte, no es de oficio ni es automático, a petición de parte, el juez tiene por contestada la demanda en sentido negativo y ordena seguir el juicio en rebeldía del demandado, es decir, ordena seguir el juicio aún sin la participación del demandado, por lo menos sin la participación activa del demandado, porque igual habrá que seguirlo notificando. Entonces dice el artículo 113, si transcurrido el término del emplazamiento el demandado no comparece, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y se le seguirá el juicio en rebeldía a solicitud de parte. Varias cosas ahí. Dice, si el demandado no comparece, ahí está muy mal redactada la norma, porque lo que produce la posibilidad de que se acuse la rebeldía, así se llama técnicamente esto, acusar la rebeldía, que se pida que se continúe el juicio en rebeldía del demandado, no es que el demandado no comparezca, es que el demandado no conteste la demanda. Yo podría comparecer al proceso e interponer excepciones previas, me las declaran sin lugar, luego tengo mi resto del emplazamiento para contestar la demanda y no contesto la demanda, de todos modos pueden acusar mi rebeldía, puede el demandado pedirle al juez, pedirle al juez que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo y se siga el juicio en mi rebeldía. Si yo presenté simplemente un memorial señalando lugar para recibir notificaciones en el proceso, ya comparecía al proceso, pero por supuesto eso no evita la rebeldía, lo que evita la rebeldía es la contestación de la demanda. Y entonces, pues básicamente la rebeldía en lo que consiste es en esta ficción jurídica de que se tiene por contestada la demanda en sentido negativo, como que si yo hubiera presentado una contestación de demanda en sentido negativo. Importante ahí, si yo efectivamente contesto la demanda en sentido negativo, como hablábamos hace un momento con alguno de ustedes, yo podría aceptar algunos hechos y contradecir otros. Y en muchos casos así ocurre. Normalmente no me opongo a todos y cada uno de los hechos que expuso el actor en su demanda. Habrán hechos que sí son ciertos y habrán hechos que no tiene sentido discutirlos. Pero si se sigue el juicio en mi rebeldía, como es una pura ficción jurídica, pues se entiende que me estoy oponiendo a la totalidad de la demanda. Y eso implica que todos los hechos son controvertidos. Y si todos los hechos son controvertidos, pues con respecto a todos los hechos se produce la carga de la prueba. Hay que probar todos esos hechos. El artículo 114 dice que desde el momento en que el demandado está para empezar bajo el acápite de efectos de la rebeldía. Luego, si vemos su contenido, no es cierto que ahí esté regulando los efectos de la rebeldía. Veamos cuál es el contenido de este artículo. Dice, desde el momento en que el demandado sea declarado rebelde, podrá trabarse embargo sobre sus bienes, en cantidad suficiente para asegurar el resultado del proceso. Esto no es cierto.
sea, por supuesto que si el demandado fue declarado rebelde, se puede trabar embargo sobre sus bienes, pero no es requisito que el demandado sea declarado rebelde para que se pueda trabar embargo sobre sus bienes. Desde la misma demanda, el actor puede pedir el embargo. Desde la primera resolución el juez lo decreta, y para esas alturas, por supuesto que ni ha empezado el emplazamiento porque al demandado no le han notificado. Entonces, pues está totalmente de más y es totalmente errónea esta consideración del código de decir que eso es un efecto de la rebeldía. No necesito la rebeldía para pedir medidas precautorias, entre ellas el embargo en contra del demandado. Y luego dice, compareciendo el demandado después de la declaración de rebeldía, podrá tomar los procedimientos en el estado en que se encuentra. Eso tampoco es un efecto de la rebeldía. Ahí lo que está diciendo es, a pesar de que ya está rebelde, puede tomar el proceso en el estado en que se encuentra. Es decir, pues si ya se me ocurre aparecerme cuando el juez señaló de hora para la vista, pues puedo presentar mi alegato, puedo presentar un recurso de apelación en contra de la sentencia, etcétera. Pero no es eso un efecto de la rebeldía, sino que a pesar de la rebeldía, puedo de todos modos comparecer al proceso. Y termina diciendo, podrá dejarse sin efecto la declaración de rebeldía y el embargo trabado si el demandado prueba que no compareció por causa de fuerza mayor insuperable. Nuevamente, no es un efecto de la rebeldía, es una posibilidad de dejar sin efecto la rebeldía. También podrá sustituirse el embargo proponiendo otros bienes o garantías suficientes a juicio del juez. Tampoco es un efecto de la rebeldía, es una posibilidad de sustituir los bienes embargados. La petición se tramitará como incidente. Nada de eso son los efectos de la rebeldía. Entonces, si quieren, vamos a ver aquí gráficamente lo que ya les decía, que sí son los efectos de la rebeldía. Entonces, tal vez sea mejor esto en blanco. Sea un poco más. Entonces decíamos que los verdaderos efectos de la rebeldía, dice acá, que llegado el punto en el que ya se declaró la rebeldía, ya se tuvo por contestada la demanda en sentido negativo y se ordenó seguir el juicio en rebeldía del demandado, entonces lo que ocurre es precisamente eso, el efecto real de la rebeldía. ¿En qué consiste la rebeldía? Es en que se tiene por contestada la demanda en sentido negativo. Y esto produce dos efectos. En primer lugar, dice acá, se cierra la posibilidad de que el demandado efectivamente conteste la demanda. Es decir, ya existiendo la rebeldía, yo no puedo presentar, bueno, lo puedo presentar, pero el juez no le va a dar trámite, un memorial de contestación de la demanda. Entonces, se cierra absolutamente esa posibilidad, opera la preclusión y me olvido de la posibilidad de contestar la demanda. Si ya no puedo contestar la demanda, si ya perdí esa posibilidad, entonces dice aquí que ya no puedo exponer mis argumentos con relación al asunto. Yo podría tener algo que decir con respecto a la demanda planteada, podrían existir muy buenos argumentos al respecto que yo pude haber hecho valer en una contestación de la demanda, pero como ya no puedo contestar la demanda, pues obviamente pierdo esa posibilidad. Entonces, a tenor de esto, igualmente no puedo ofrecer pruebas, por lo que no va a poder probar. Ya vamos a llegar, pero exactamente, no puede ofrecer pruebas. Y entonces dice aquí, el juez solo puede analizar los argumentos del actor, como el material fáctico por aplicación del principio dispositivo. El material fáctico a quien le corresponde o a quienes les corresponde aportarlo al proceso es a las partes. Y se aporta precisamente a través de la demanda y su contestación. Si no hubo contestación, pues tampoco puedo introducir esos elementos a la contienda. Y el juez, con base en los argumentos del actor y si pudo o no probar esos hechos constitutivos de su pretensión, declarará con lugar o sin lugar la demanda, pero ya no va a tener en cuenta lo que yo hubiera podido decir al respecto.
Luego, precisamente lo que preguntaba usted, si no puedo contestar la demanda, pues tampoco puedo ofrecer prueba, porque la oportunidad para el demandado de ofrecer prueba es la contestación de la demanda. Y si no puedo ofrecer prueba, tampoco puedo proponer prueba. Yo solo puedo proponer aquellas pruebas que he ofrecido. Si no ofrecí ninguna, pues tampoco puedo proponer. El otro efecto que tenemos en cuanto a la rebeldía es esto que dice por acá: todos los hechos son controvertidos. ¿Por qué? Porque por esta ficción jurídica se tiene por contestada la demanda en sentido negativo. No hay una discriminación en cuanto que algunos hechos sí y algunos hechos no. Todos los hechos son controvertidos. Y eso quiere decir que todos los hechos quedan sujetos a prueba. Es decir, la carga de la prueba va a pesar sobre el actor en cuanto a todos los hechos. Si yo hubiera comparecido a contestar la demanda y de esos hechos acepto algunos, pues esos que haya aceptado no van a ser controvertidos y por lo tanto ya no hay necesidad de probarlos. En este caso, pues todos los hechos son controvertidos, por lo tanto todos hay que probar, todos los tendría que probar el actor y es necesario abrir a prueba el proceso. Si yo hubiera contestado la demanda, teóricamente mi oposición podría ser solo en cuanto a temas de derecho, no en cuanto a cuestiones de hecho. Y la norma, el artículo 123 dice: si hubiere hechos controvertidos, se abrirá a prueba el proceso por el término de 30 días. Es decir, no necesariamente van a existir hechos controvertidos, es lo normal. Si hay una contestación de la demanda, por lo menos lo normal es que por lo menos en cuanto a alguno de los hechos exista oposición. Pero teóricamente podría ser que el demandado acepte todos los hechos y que simplemente exista alguna diferencia de criterios en cuanto a cuál es la calificación jurídica de esos hechos o cuáles son las consecuencias que derivan de esos hechos. Y en ese caso, pues no existiría necesidad de abrir a prueba el proceso. Aquí, como todos los hechos son controvertidos, pues necesariamente vamos a tener que abrir a prueba el proceso. Y entonces, eso sí, son los efectos de la rebeldía, no es lo que dice el artículo 614. ¿Estamos ahí? Licenciado, ¿Qué manda? ahí qué pasa si, como estaba hablando de que podrá dejar sin efecto la declaración de rebeldía y en embargo trabajo sin demandado prueba que no compareció. ¿Qué pasa si en un momento lo declara, como que se presentan las pruebas y él en serio demuestra que no podía estar ahí, se regresa todo? Sí. O sea, desde el momento, desde el emplazamiento, ahí tendría que de una vez. Sí, porque digamos, perdón que le interrumpa, esto lo complementaríamos con una norma que está en la ley del organismo judicial, que es el artículo 50. Los plazos no corren por legítimo impedimento calificado o notorio que haya sobrevenido al juez o a la parte. Eso lo establece en general la ley del organismo judicial para cualquier plazo. Pero si lo aplicáramos aquí al tema de la rebeldía, quiere decir que si yo tuve un impedimento, digamos el demandado tuvo un impedimento para que en virtud del cual no pudo comparecer al proceso a contestar la demanda, supongamos, resulta que secuestraron al demandado, pongamos un caso más o menos extremo, secuestraron al demandado y justamente fue al día siguiente de que le habían notificado la demanda, o incluso cuando le notificaron la demanda ya estaba secuestrado y pues no había forma de saber que estaba secuestrado. Si prueba esto, pues obviamente implica que tuvo un impedimento para poder hacer uso de su plazo, que era en este caso para contestar la demanda, y en función de esta norma de la ley del organismo judicial que acabamos de ver, deberíamos entender que el plazo no transcurrió. Obviamente hay que comprobarlo, pero sí. Una pregunta: en el caso de que se declara en la rebeldía, ¿es posible interponer una excepción de las que menciona el código que se pueden interponer en cualquier estado? Sí, pero ya vamos a llegar en un momento a eso. En principio la respuesta es sí. Entonces, perdón. Perdón, si todavía faltaba lo más importante, pero una cuestión muy importante con la rebeldía. Recordarán ustedes que en alguna oportunidad hacíamos referencia al artículo 64 del Código,
y decíamos que según esta norma establece una regla general en el sentido de que salvo disposición legal en contrario, todos los plazos son perentorios e improrrogables. Lo de improrrogables no nos interesa por el momento, nos interesa lo de que todos los plazos son perentorios. El que un plazo sea perentorio, creo que ya lo dijimos, significa que basta el simple transcurso del tiempo para que se extinga la facultad procesal que pudo haberse ejercitado en ese plazo. Entonces, así por ejemplo, si yo tengo 6 días para interponer excepciones previas, no se necesita de alguna gestión del actor o de alguna declaración, alguna resolución del juez para que se extinga esa oportunidad. Si yo interpongo una excepción previa fuera de ese plazo, salvo aquellas que dice la ley que se pueden interponer en cualquier estado del proceso, el juez me la rechaza por extemporáneo, se acabó. Un recurso cualquiera, un recurso de apelación, yo tengo 3 días para interponer el recurso de apelación. Si transcurren esos 3 días, tampoco se necesita una solicitud de la otra parte o una declaración del juez. Si yo interpongo el recurso de apelación al 4.º día o cualquier día después, me lo rechazan por extemporáneo, es automático. Eso es lo que significa que los plazos son perentorios. Y esa es la regla general. Dice la ley, salvo disposición legal en contrario. Y entonces, aunque no lo dice tan claro el código, se entiende que esta disposición del artículo 113, en el sentido de que la rebeldía, esa solicitud de parte, es una disposición en contrario en cuanto a la perentoriedad del plazo. Es decir, que el emplazamiento, esos 9 días que tiene el demandado para contestar la demanda, son un plazo no perentorio. Es decir, para que se extinga mi facultad procesal, que en este caso es la potestad de contestar la demanda, no basta el simple transcurso de los 9 días, sino que es necesaria una actividad adicional, que en este caso es esa solicitud de rebeldía. De tal manera que, si ya transcurrió el plazo, digamos que su cliente llega hoy en la noche a su oficina y le dice, licenciado, fíjese que hace días me notificaron esto, usted revisa la notificación y resulta que el plazo para contestar la demanda se venció hoy. Usted podría decirle al cliente, por supuesto le tiene que hacer las advertencias del caso, pero podría decir al cliente, pues mira, hagamos el intento, trabajemos hoy en la noche en la contestación de demanda, mañana la va a presentar al tribunal y salvo que el demandante hubiera llegado antes que usted con un memorial de solicitud de rebeldía, esa contestación de la demanda todavía es admisible, porque mientras no pida la rebeldía el actor, esa puerta sigue abierta, esa posibilidad de contestar la demanda sigue existiendo. Y lo mismo si no fue al día siguiente, si fue una semana después, un mes después o 10 años después, mientras el actor no presente su solicitud de rebeldía, la posibilidad de contestar la demanda no se ha cerrado. Entonces, por eso es que es importante que si uno es el abogado del actor, tenga un adecuado control de ese plazo y al día siguiente de que vencieron en este caso los 9 días, a primera hora esté presentando un memorial de solicitud de rebeldía, porque si no, pues se topará con esta posibilidad de que el demandado conteste después la demanda y a pesar de que los 9 días ya transcurrieron, esa contestación de la demanda es admisible en tanto no se solicite la rebeldía. ¿Estamos claros ahí? Entonces tenemos de las posibles actitudes procesales que vimos, hay 2 que implican una reconvención. Esta primera, donde solo contesto la demanda en sentido negativo y además planteo una reconvención, y esta otra de acá, donde contesto la demanda en sentido negativo, interpongo excepciones perentorias y además reconvención. En cualquiera de esos 2 casos, por el hecho de que existe una reconvención, tiene que haber un emplazamiento a la otra parte por 9 días, al reconvenido. Y esto porque el código establece que solamente, el 122, la reconvención se tramitará conforme a lo dispuesto para la demanda. ¿Y qué es lo que está dispuesto para la demanda? Pues lo que ya platicamos. En principio el juez tiene que calificar esa demanda para establecer si cumple los requisitos legales. Si no los cumple, la tiene que rechazar. Si los cumple, le tiene que dar trámite. Y si le da trámite, tiene que emplazar al demandado por 9 días. Lo mismo aquí. Entonces,
si existe una reconvención y el juez le da trámite, por eso es que decimos aquí, tiene que haber un emplazamiento al reconvenido por 9 días. Y luego dice acá, el reconvenido puede tomar cualquiera de las actitudes procesales. Entonces igual puede contestar en sentido negativo la reconvención, o puede interponer excepciones previas con respecto a la reconvención, o puede contestar en sentido negativo la reconvención e interponer excepciones perentorias, o se puede ganar a la reconvención, o cualquiera de todas las que ya platicamos. Entonces se le da el mismo tratamiento que a una demanda, y dentro de eso la posibilidad de que se adopte cualquiera de las actitudes procesales que corresponden al demandado. Y entonces aquí estos puntos suspensivos significa que habrá que tramitar lo que corresponda a esa actitud procesal que haya asumido el reconvenido. Si interpuso excepciones previas, pues entonces habrá que tramitarlas por el procedimiento de los incidentes y esperar a ver si se declaran con lugar o sin lugar, etc. Si contestó la reconvención, pues entonces ya estaremos listos para pasar a lo siguiente. Hay que tramitar lo que sea que haya planteado este reconvenido, hasta que finalmente llegamos al punto en el que existe una contestación de la reconvención. Y esa contestación de la reconvención puede ser de 3 formas, o podemos tener por contestada la reconvención en cualquiera de 3 supuestos. El primero, obviamente, es que efectivamente exista una contestación de esa reconvención. El segundo es que exista rebeldía en cuanto a esa reconvención. El reconvenido dejó transcurrir sus 9 días y no contestó la reconvención. Y la otra es que el reconvenido se allane a la reconvención. Que esas son las que yo acostumbro denominar las actitudes procesales de fondo. Entonces, una vez que tenemos una de esas actitudes procesales de fondo, una vez que ya existe una contestación de la reconvención, o tenemos un equivalente a esa contestación de la reconvención, entonces podemos pasar a lo siguiente, que es la apertura a prueba del proceso. Ojo que este trámite intermedio que acabamos de platicar es aplicable solo cuando existe reconvención. Cuando existe contestación de la demanda con reconvención, o contestación de la demanda con excepciones perentorias y reconvención, entonces vamos a tener este tema del emplazamiento, y hasta que exista una contestación de la reconvención o su equivalente, podemos abrir a prueba el proceso. Eso quiere decir, el proceso tiene un periodo de prueba. No hay un periodo de prueba para la demanda y otro periodo de prueba para la reconvención. Hasta que estemos listos con la contestación de la reconvención o su equivalente, pasaremos a la apertura a prueba del proceso. ¿Sí? Ajá. Antes de la apertura a prueba, y la apertura a prueba solo se da de la demanda. No, en el proceso solo puede existir una sentencia. Entonces, ahí queda el proceso listo para resolver en cuanto a la reconvención, pero todavía tenemos que discutir la apertura a prueba en cuanto a la contestación de la demanda. Y las otras actitudes procesales que vimos, obviamente, si no hay reconvención, pues no existirá esas etapas intermedias que acabamos de platicar. Si solo contesté la demanda en sentido negativo, pues lo siguiente es la apertura a prueba. Si solo contesté la demanda en sentido negativo con excepciones perentorias, lo siguiente es la apertura a prueba. Si el juicio se siguió en mi rebeldía porque yo no contesté la demanda, lo siguiente es la apertura a prueba. Esa apertura a prueba, decíamos, por 30 días, y ya veíamos según el artículo 123 del Código, teóricamente no es obligatoria, solo cuando hay hechos controvertidos. Lo que pasa es que normalmente, si hubo contestación de la demanda, van a existir hechos controvertidos, pero teóricamente es posible que no sea así. La posibilidad, esto sí ya es una mera posibilidad y no ocurre con mucha frecuencia en la práctica, que se prorrogue el periodo de prueba por 10 días. Dice si es necesario previo incidente. No es muy frecuente que ocurra en la práctica, porque no basta la simple gestión en el sentido de que se prorrogue el periodo de prueba, sino hay que justificarlo. Dice el segundo párrafo del 123, este término podrá ampliarse a 10 días más cuando sin culpa del interesado no hayan podido practicarse las pruebas pedidas en tiempo. El periodo, pues sobre todo en el juicio ordinario, el periodo de prueba es de 30 días. Normalmente, si no dio tiempo a diligenciar mis pruebas, va a ser culpa mía. Tuve tiempo suficiente para pedir su diligenciamiento y no lo hice. Salvo tal vez
El dictamen de expertos, que es de una tramitación medio compleja, en cuanto a los demás medios de prueba, debería dar tiempo a que se diligencien en esos 30 días, es casi mes y medio. Y luego dice, la solicitud de prórroga deberá hacerse por lo menos 3 días antes de que concluya el término ordinario y se tramitará como incidente. Entonces hay que tramitar todo un incidente para que finalmente en su auto el juez diga que declara con lugar la solicitud y prorroga el periodo de prueba por 10 días más, o que la declara sin lugar. Y entonces la etapa procesal que ordinariamente sigue al periodo de prueba es la vista. Solo si hubiera necesidad de una prórroga del periodo de prueba, pues tendríamos eso como intermedio, y ya luego tenemos la vista. La vista es la oportunidad en la cual las partes pueden presentar sus alegatos finales, sus argumentos finales con relación al asunto. En principio, los argumentos del actor están contemplados en su demanda, los argumentos del demandado en su contestación de la demanda. Pero tiene sobre todo sentido la existencia de la vista, porque desde que hubo contestación de la demanda ha pasado algo muy importante en el proceso, que es la apertura a prueba, el periodo de prueba. Entonces, especialmente el objetivo principal de la vista, por supuesto que uno algo recalca de sus argumentos de la demanda o de la contestación, o resume esos argumentos, pero lo principal es hacer una argumentación respecto al resultado de las pruebas. ¿Qué hechos estuvieron sujetos a prueba en función de la demanda y su contestación? Y si esos hechos fueron probados o no fueron probados, y cuál es la consecuencia de que hayan sido o no hayan sido probados. Entonces, si yo soy el demandante, pues trataré de establecer o de argumentar que con estos medios de prueba fueron probados los hechos constitutivos de mi pretensión. Si soy el demandado, trataré de probar que alguno o más de los hechos constitutivos de la pretensión del actor no fueron probados, y que sí fueron probados algunos de los elementos en los cuales yo fundo mi oposición a esa demanda. Por ahí va en esencia la idea de la vista. Además, pues ya decíamos, si hubo excepciones perentorias, esta es la única oportunidad en la que el actor puede plantear alguna argumentación respecto a esas excepciones perentorias. Es más o menos lo que pasa, si ustedes miran alguna película sobre juicio, sobre todo si es una película de los Estados Unidos, cuando al final se recibieron todas las pruebas, que normalmente en las películas lo que se ve es que reciben las pruebas de testigos, al final de cuentas le dan la palabra a las partes para que expongan algunos argumentos finales. Esa es más o menos la idea de la vista. Con el proceso penal aquí también, al final de que en el debate se reciben todas las pruebas, pues igual les dan su oportunidad a las partes de expresar sus argumentos finales, que también sería el equivalente a esta vista. La posibilidad de un auto para mejor fallar no es obligatorio, tampoco es muy frecuente, sí se da en ocasiones en la práctica. ¿Qué dice? Los jueces y tribunales, antes de pronunciar su fallo, podrán acordar para mejor proveer, primero, que se traiga a la vista cualquier documento que crean conveniente para esclarecer el derecho de los litigantes; segundo, que se practique cualquier reconocimiento o avalúo que consideren necesario o que se empleen los que ya se hubiesen hecho; y tercero, traer a la vista cualquier actuación que tenga relación con el proceso. Estas diligencias se practicarán en un plazo no mayor de 15 días. Contra esta clase de resoluciones no se admitirá recurso alguno, y las partes no tendrán en la ejecución de lo acordado más intervención que la que el tribunal les conceda. Y además de estos, la exhibición de libros de contabilidad y de comercio, en el artículo 100, el tercer párrafo dice: el juez podrá disponer la exhibición o examen de libros de contabilidad y de comercio para mejor proveer. Entonces, al final de cuentas, esta existencia de la posibilidad del auto para mejor fallar es un poco debatida en la práctica, porque en el fondo aquí lo que se está haciendo cuando el juez ejercita esta facultad que tiene de dictar un auto para mejor fallar es faltando a la imparcialidad, porque el proceso se configuró de una determinada forma, en la que, según el artículo 126 del Código, el que pretende algo debe probar los hechos constitutivos de su pretensión, y quien contradice la pretensión del adversario debe probar los hechos impeditivos o las circunstancias extintivas de esa pretensión. Entonces,
si llegamos, y luego dice que los jueces apreciarán de conformidad con las reglas de la sana crítica las omisiones o deficiencias en la producción de la prueba. Entonces, si llegamos al punto en el que el juez ya estaría listo para resolver y tiene alguna duda, es porque alguna de las partes o ambas fueron deficientes en la producción de la prueba, y lo que correspondería es que el juez aplique estas normas, y si fue el demandante el que no pudo probar los hechos constitutivos de su pretensión, tendría que declarar sin lugar la demanda, y si fue el demandado el que no pudo probar los hechos en que fundaba su oposición, pues tendrá que declarar con lugar la demanda, y eso debería ser todo. Entonces, resulta que yo, por mi mal desenvolvimiento en el proceso, ya me puse en una situación de desventaja, en virtud de la cual no he logrado convencer al juez de la procedencia de la demanda que planteé. Y luego el juez resulta equilibrando las cosas a través de este auto para mejor fallar, pidiendo al que se practique alguna de estas diligencias, y entonces a lo mejor es el resultado de esta diligencia y no el resultado de mis pruebas el que lo convence que la demanda tiene que ser declarada con lugar. Entonces, por esas razones se debate mucho en la práctica si debería existir el auto para mejor fallar. A mi juicio no, pero el hecho es que existe la posibilidad en la ley, y no es muy frecuente que el juez haga uso de esta facultad, o sea que tampoco es tanto el problema. Y la etapa final, digamos, del proceso sería la sentencia. A través de la sentencia se resuelve la controversia. Por naturaleza todo el proceso está orientado hacia que el juez dicte esa sentencia, que sería lo que corresponde a continuación de la vista, salvo que exista este auto para mejor fallar. Por supuesto, después la posibilidad de recursos en contra de esa sentencia, y ese es el esquema del proceso ordinario. ¿Dudas hasta aquí? Sí. No sé si vamos a ver, o ya sabemos que no me recuerde, las pruebas anticipadas, ¿cuál es su valoración? Las pruebas anticipadas sí lo vamos a ver, pero lo vamos a ver más o menos al final del semestre, para que usted no se quede con la duda. La idea de las diligencias de prueba anticipada es, como su nombre lo dice, que se lleve a cabo, se diligencie un determinado medio de prueba antes de que estemos en el proceso. O sea, no es ni siquiera antes de que lleguemos al periodo de prueba, sino antes de que siquiera exista un proceso. Y entonces, la regla general es que la tramitación de las diligencias de prueba anticipada es únicamente lo que sea necesario para diligenciar el medio de prueba. Si es, por ejemplo, una prueba anticipada de declaración jurada, que es el equivalente a la declaración de las partes, entonces yo solo presento mi solicitud inicial tendría más o menos la misma estructura de una demanda. A esa solicitud acompaña una plica que contiene el pliego de posiciones, y el juez desde su primera resolución, si le da trámite a la solicitud, y de una vez señala un día y hora para que la otra parte comparezca a absolver esas posiciones. Llegamos el día de la audiencia, la otra parte llega, el juez califica las posiciones, la otra parte responde, esto se documenta en acta y se acabó. Eso fue todo el trámite de la diligencia de prueba anticipada. Si no llega, pues hay que pedir que se le tenga por confeso, el juez dicta su auto de confeso, y eso fue todo. Pide una certificación de eso, y ahí ya tengo mi prueba para el proceso futuro. Y esa es la regla general. En cuanto a los demás, la declaración de testigos lo mismo, el reconocimiento judicial igual. Solo dice la ley que las que sean de exhibición de documentos, de bienes muebles o de semovientes, se tramitan por el procedimiento de los incidentes. Entonces seguimos todo el procedimiento de los incidentes, y en el auto el juez dice, declara con lugar las diligencias, y por lo tanto ordena que se exhiba este bien mueble, este semoviente o este documento. Pero vamos a platicar un poquito más despacio del tema al final del curso. ¿Muy bien? ¿Alguien más? ¿Dudas del esquema del juicio ordinario? Sí. Una etapa que sea oral, pues, o sea, me imagino que la expresión de testigos o alguna otra etapa que sea oral. Pues realmente oral no, es un proceso escrito. De hecho, la celebración de estas diligencias hay que dejarla documentada. Entonces hay que dejarla documentada en un acta. Ahora ya hay algunos tribunales, ni siquiera son todos, pero ya hay algunos tribunales que tienen
algún mecanismo para grabar la diligencia, para que quede grabada en video o que quede grabado un audio. Entonces eso haría un poco más ágil el tema, pero de todos modos tiene que quedar documentado. Pero por ejemplo, sus preguntas para la declaración de testigos las tiene usted que presentar por escrito, o sus posiciones para la declaración de las partes también. Entonces una etapa realmente oral en todo el juicio ordinario no tenemos. Tal vez lo único que no se da en la práctica, pero por ejemplo la vista. Dice la ley que el alegato se puede presentar de palabra. Dice el artículo 196, segundo párrafo, que se señalará de haber para la vista oportunidad en la que podrán alegar de palabra o por escrito los abogados de las partes, y estas si así lo quisieren. Normalmente no se hace de esa forma, pero la posibilidad ahí existe, que tal vez sería lo más cercano a lo que usted está planteando. ¿Algo más? Todavía nos falta platicar algo sobre las excepciones estas que según el artículo 120 de las que el código contempla como previas se pueden interponer en cualquier estado del proceso. Ya no nos da tiempo hoy, sería con lo que iniciaríamos la próxima clase. Entonces solo me entregan sus trabajos por favor y ya la próxima